Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio High y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste. Linda de mi corazón. Hola amigos, bienvenidos a la edición número 449 de Sefarad Magazine Sefaradí. La de hoy es una historia poco conocida y poco divulgada de los judíos que más tiempo vivieron en Europa, en particular en Grecia, cuna de la cultura de la civilización occidental. Este es un relato breve de una historia bastante poco difundida de los judíos que habitaron en Asia Menor, los llamados romaniotas, y que fueron los más antiguos de Europa. Fueron trasladados en el siglo IV antes de la Era Común y se le adjudicó ese nombre cuando Constantino fundó la ciudad de Constantinopla, a la que también llamaron la Nueva Roma. Estas comunidades permanecieron allí a lo largo de los milenios, con sus propios ritos, con sus propias costumbres, y en algunos casos se mezclaron con los sefaradíes que llegaban luego de la expulsión de tierras ibéricas. Pero el drama más grande padecido por los judíos griegos fue la llegada de los nazis, que junto a los búlgaros protagonizaron la eliminación de gran parte del judaísmo griego. Estos son los judíos romaniotas. A principios del siglo XX, el distrito de Yanina tenía alrededor de 500.000 de habitantes, de los cuales 1/3 eran musulmanes y 5.000 judíos. Por entonces, los judíos residían en 2 barrios, uno dentro de la fortaleza de la ciudad y el otro fuera de las murallas. La mayoría de los judíos eran vendedores ambulantes, trabajadores y empleados de comercio, y algunos poseían tiendas o eran importadores. Yanina era un punto de salida para muchos productos que eran comercializados en otras ciudades de la región de Epiro. Otros judíos trabajaban en industrias y en la producción de vino y queso kasher. Al finalizar las guerras balcánicas, 1912-1913, Yanina pasó a estar bajo el control de Grecia. Soldados judíos de Yanina cayeron combatiendo en el lado griego. Durante los combates, la ciudad estuvo desconectada del resto del país y sus residentes sufrieron hambre y privaciones. En 1923, fueron adoptadas leyes que establecían que desertores del ejército griego serían deportados. La ley fue considerada antisemita, dado que fue aplicada solamente en casos relacionados con soldados judíos y causó que varias familias judías fueran deportadas de la ciudad. Un año después, el gobierno promulgó una ley que prohibía el comercio los domingos, lo cual creó dificultades para muchos comerciantes judíos. En 1922, los judíos de Yanina escribieron a un rabino de Jerusalén explicándoles que no podrían suministrarle asistencia financiera a causa de su situación de empobrecimiento, con el siguiente mensaje: nuestra comunidad sufre y nuestro tesoro está vacío,
y nos vimos en realidad forzados a dirigirnos a otras comunidades más pudientes para que nos ayuden a llenar nuestras arcas. En Yanina funcionaban muchas asociaciones caritativas, entre ellas la Hebra Kadishá, o sea, la sociedad funeraria, Hebrat Bikur Jolim, asistencia a los enfermos, y Kupat Nosei Yetomot, la asistencia matrimonial a las huérfanas. León Matzas, un filántropo local, estableció un club cultural, al cual pertenecían los residentes judíos educados y un hogar de ancianos. Matzah se estableció más tarde el Beit Yoshua Berrahil, en honor a Yoshua y Rahil Salomón, que regresaron a Yanina desde Nueva York. Durante el Holocausto, ambos fueron deportados y asesinados en Auschwitz. En 1904, la Alianza Israelita Universal instituyó una escuela para niños y otra para niñas. La primera tenía 420 alumnos, de los cuales solo la mitad pagaba los aranceles escolares. Los idiomas de instrucción eran el griego, el hebreo, el turco y el francés. La escuela para niñas estaba situada dentro de la fortaleza y tenía 160 alumnas. El apoyo financiero de la Alianza Israelita Universal y del pequeño número de judíos pudientes era utilizado para pagar los aranceles de los alumnos pobres y para suministrar comida y vestido a los alumnos necesitados. Algunos jóvenes judíos estudiaban en un colegio de artes local y en una escuela de capacitación vocacional que había sido establecida por el gobierno italiano. Existían algunas asociaciones sionistas y un periódico de esa tendencia. Muchos judíos se mudaron a Atenas y otros emigraron a los Estados Unidos y a Israel. Esta inmigración, de la cual participaron muchos jóvenes, llevó a la comunidad al borde de la bancarrota. Emigrantes de Yanina desarrollaron actividades en asuntos públicos y religiosos en sus nuevos países. Por ejemplo, en 1924, emigrantes de Yanina fundaron las sinagogas Beit Abraham y Oel Sará en el barrio de Mahané Yehuda de Jerusalén. Para 1932, mujeres de Yanina crearon una asociación femenina judía en New York. El 25 de marzo de 1944 fue la fecha en que casi se puso fin a la comunidad judía de Yanina, la comunidad romagnota más grande y emblemática del muy antiguo judaísmo griego. Así se destruía una presencia judía que los registros indican en Grecia para el siglo IV antes de la era común. Tanto es así que se sabe de una sinagoga del siglo II antes de la era común, ya en ruinas, en la isla egea de Delos, que se cree es la más antigua descubierta en la diáspora. Esa ciudad y la región fueron también llamadas la Nueva Roma, razón por la cual también a estos judíos eran llamados romañotas. Tenían su propia lengua, el yevanic o judeo griego, una versión del griego mezclado con el hebreo, idioma que era utilizado en su escritura. Las sinagogas romañotas tuvieron sus propios rituales donde mantenían su tradición religiosa y su libro de oraciones, el Maxor de Rumania. Gran parte de las oraciones eran en yevanic y las melodías, incluyendo las de la lectura de la Torá, estaban muy influidas por la música bizantina. La tradición romagnota es enormemente importante. Se trata de una tradición prediaspórica basada en el Talmud Yerushalmi. Estos judíos romañotas fueron los judíos más antiguos de Europa. Mientras vivieron allí, vieron la derrota de Atenas a manos de los macedonios y el ascenso al poder de Alejandro Magno, la llegada en el año 168 de los romanos y en el siglo III, ya después de la era común, del emperador Constantino, que fundó Constantinopla a orillas del Mármara, la capital del Imperio Romano de Oriente, el Imperio Bizantino. Allí, los judíos fueron perseguidos con mucha hazaña, no la pasaban nada bien. Ese imperio, que duró 1000 años, cayó en manos de los turcos otomanos, que lograron apoderarse de la mayor parte del territorio griego en 1453.
Bajo el dominio otomano mejoraron mucho las condiciones de vida de los judíos romañotas que habían vivido las invasiones, las transformaciones y perturbaciones que tuvieron lugar en toda la región. Tanto es así que judíos de Europa Central, los ashkenazíes, llegaron al Imperio Otomano buscando refugio aún antes de los sefaradíes expulsados de la península ibérica. Estos, con su llegada, provocaron grandes cambios en las comunidades existentes, imponiendo sus propios rituales y costumbres, generando a menudo conflictos intercomunitarios. La independencia de Grecia del dominio otomano tuvo lugar en 1829. Luego incorporó otras regiones y ciudades como Creta en 1913 y Salónica en 1921. Rodas, que quedó bajo dominio italiano, solo se incorporó al territorio griego junto con las otras islas del Dodecaneso, finalizada la Segunda Guerra Mundial. Al momento más dramático del judaísmo griego se registró con la invasión alemana, que dividió el territorio griego en 3 zonas, compartiendo el dominio de ellas con Bulgaria y con Italia. Los judíos vivieron en las peores condiciones y pasaron por las situaciones más trágicas en las regiones dominadas por los nazis y los búlgaros. En cambio, aquellos que se hallaban en territorio dominado por los italianos hallaron algo de protección y refugio. Para ser justos, esto no fue gracias a Mussolini, sino a que el ejército italiano se oponía a la entrega de censos de población judía y prisioneros judíos a los nazis. Es importante señalar que pocos países europeos demostraron la valentía y el coraje del pueblo griego frente al invasor nazi, al que se resistieron de todos los modos posibles, combatiendo y padeciendo el hambre, la miseria a la que los sometieron los ocupantes y las terribles represalias de que fueron objeto por parte de los nazis y los búlgaros. Cuando los nazis y sus aliados, Italia y Bulgaria, invadieron Grecia en 1941, vivían allí alrededor de 75.000 judíos. Para cuando terminó la guerra, ya habían asesinado a 60.000 de ellos. En esta masacre perecieron por lo menos 40.000 judíos de Salónica, 2.000 de Rodas y 2.000 de Corfú. La mayor parte eran sefaradíes, pero también muchos de ellos eran judíos romañotas. Hubo sobrevivientes que se salvaron porque fueron escondidos por la población cristiana. Otros judíos formaron parte de la resistencia que luchó heroicamente contra el nazismo. Un héroe nacional de Grecia, muerto en la guerra, fue el coronel Morko Frisis de Chalkis, un judío romañota. Después de la guerra, solo en Larisa, en la Grecia central, quedó una pequeña y viable vida comunitaria de 400 judíos. Volos, Trikala y Rodas son casi solo un recuerdo en Tracia y el Peloponeso de la población judía que alguna vez existió allí. En algunas ciudades macedonias todavía viven 1 o 2 familias. Creta prácticamente ha desaparecido de la memoria judía. 4.000 judíos de Serres, Kavala, Comontini, Santi y la isla de Tracia fueron asesinados con la complicidad búlgara. Pero volvamos a los judíos de Yánina. Esta historia de judíos romañotas, ni ashkenazíes ni sefaradíes. Vivían recluidos en islas y en las escarpadas montañas del oeste de Grecia. Yánina era la más grande de estas comunidades. Al principio del siglo XX, 4.000 judíos romañotas vivían en Yánina. La mayoría de los judíos de Yánina eran tradicionalistas y la ciudad poseía 2 sinagogas principales: el Kaal Kadosh Yashan, antigua comunidad santa o la sinagoga interior, y el Kaal Kadosh Hadash, la nueva comunidad santa o sinagoga exterior. Cada una de ellas estaba pegada a otro templo. La comunidad no poseía un rabino nombrado, solamente uno en funciones, que era un comerciante local. La mayoría de las figuras intelectuales y religiosas estudiaban en Salónica. Los judíos de Yánina tenían su estilo propio de lamentaciones y elogios fúnebres, así como su propia ketubá, que estaba influenciada por una más antigua originaria de la tierra de Israel.
La versión utilizada en Yanina era la de los judíos romañotas, cuyas tradiciones diferían de las sefaraditas, usualmente en ladino, comunes a la mayoría de las comunidades judías de Grecia. La comunidad tenía otras tradiciones únicas, entre ellas la celebración de Rosh Hodesh Adar, o sea, el comienzo del mes hebreo de Adar. Durante ella, los niños de la comunidad iban de puerta en puerta y recolectaban frutas y dulces. Algunos de los objetos eran entregados a los maestros, a los conserjes de las escuelas, los encargados de la sinagoga, o sea, los gabay, y a los rabinos. Otra tradición consistía en colgar placas de plata en el parojet. El parojet es la cortina ornamental del arca sagrada en la sinagoga. Esto era para conmemorar eventos o personas. Una colección de estas placas se encuentra en el Museo Israel, en Jerusalén, pero también pudimos verlo en oportunidad de visitar el templo de Yanina. Durante el periodo de entreguerras, vivieron en Yanina unas 30 familias de Sicilia. Celebraban sus servicios religiosos en una sinagoga propia. Pero en medio de las dificultades económicas y la agitación que acompañó la desintegración del Imperio Romano, muchos se unieron a sus compatriotas griegos y emigraron. La mayoría fue a los Estados Unidos y a Palestina, donde fundaron sinagogas romañotas en las ciudades de Nueva York y también en Jerusalén. Más tarde, se estableció una tercera sinagoga en Tel Aviv. Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, en Yanina vivían unos 2.000 judíos que no habían emigrado, pero, como dijimos, aquel fatídico 25 de marzo de 1944, los ocupantes nazis reunieron a los judíos y mientras caía la nieve, los subieron a camiones abiertos y los llevaron a una ciudad cercana, para desde allí enviarlos a Auschwitz en tren en un viaje que duró 9 días. Los nombres de los 1.832 judíos de la ciudad que fueron asesinados están inscritos en placas de mármol en las paredes de la sinagoga. Entre los muertos había más de 500 niños menores de 13 años. Solo sobrevivieron 112 judíos de Yanina en los campos de exterminio. Otros 69 escaparon de la redada, ocultados por familias cristianas o huyendo a las montañas, donde algunos lucharon con la resistencia griega. Cuando regresaron, muchos encontraron sus propiedades saqueadas y las casas ocupadas. Con la gente también se extinguieron milenios de tradiciones. Mientras Yanina era la comunidad romañota más grande y emblemática, existen otras pequeñas que se identifican con esta tradición en lugares como Calcis y Volos. Pero hoy en día, la mayoría de los judíos romañotas restantes, al igual que sus compatriotas sefaradíes, viven en Atenas, la comunidad judía más grande de Grecia. Atenas tiene una sinagoga romañota, lo hemos contado en nuestro programa la semana pasada, una sinagoga construida en 1906, pero que solo se utiliza en las altas fiestas. En Nueva York, en el viejo barrio judío del Lower East Side, se halla una vieja y cuidada sinagoga romañota para la comunidad que aún suele reunirse allí.
Moisés Elisaf es el primer alcalde judío en la historia del Estado heleno, después de ganar en junio de este año en la segunda ronda de las elecciones locales de la ciudad de Yanina, en el noroeste de Grecia. Elisaf obtuvo la alcaldía con un ajustado 50.3%, tras haber quedado segundo en la primera ronda con 7 puntos porcentuales, por detrás del alcalde saliente, Somás Vegas. La sociedad local rechazó los estereotipos y el discurso racista y evaluó con criterios objetivos nuestro programa, declaró Elisaf en su triunfo. El alcalde recalcó que aunque nadie utilizó de forma oficial un discurso antisemita durante la campaña electoral, sí hubo algunas personalidades locales que intentaron convencer a los electores de no votarlo utilizando su etnia y credo como argumento. Según Elisaf, hasta ahora no ha habido otros judíos en cargos similares porque su comunidad cuenta con tan solo 5.000 personas en toda Grecia. Nacido en Yanina en 1954, Elisaf es profesor de la Facultad de Medicina local y ha sido presidente de la comunidad judía de Grecia durante 17 años. Además, actualmente es miembro de la ejecutiva del Consejo Central Judío de Grecia. Actualmente la comunidad judía de Yanina cuenta con apenas medio centenar de miembros en una población de alrededor de 80.000 vecinos. El discurso antisemita ha sido común en Grecia, incluso antes del crecimiento a raíz de la crisis económica del partido neonazi Amanecer Dorado, y de hecho el cementerio y la sinagoga de Yanina han sido vandalizados en varias ocasiones. Yéndome para la guerra. Nuestras vías de comunicación son múltiples. Por mail a magazine@esefarad.com, en nuestro sitio de internet www.esefarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esefarad. Agenda Sefaradí. Atención los que están en Buenos Aires, que hay un nuevo concierto. Quienes escuchen el programa por Radio Sefarad el viernes están a tiempo, porque está Canciones Errantes y DJ Ladino con Liliana Benveniste, Zulema Benveniste, Valeria Ambria y el ensamble Sefaradí de Buenos Aires. Esto es el sábado 23 de noviembre a las 8 de la noche. Música popular judía tradicional, y donde se conjugan en este espectáculo Canciones Errantes
compartido por dos cantantes unidas por un sentimiento común hacia el legado musical de su pueblo. Además de la divertida circunstancia casual que comparten el mismo apellido, sin tener ningún parentesco, ambas cantantes desarrollan un gran trabajo de investigación, conservación y difusión de la música y la cultura judía. Zulema Benveniste, quien es cantante, acordeonista, docente, compositora y estudiosa del Yiddish, estará acompañada por Daniel Kuckerman al piano, desplegando su encanto y simpatía interpretando canciones en Yiddish de la tradición ashkenazí, mientras que Liliana Benveniste, cantante, profesora, compositora y especialista en ladino, con su particular estilo y gracia, junto al ensamble sefaradí de Buenos Aires, interpretará el repertorio sefaradí en ladino. Esto es el sábado 23 de noviembre a las 8 de la noche en Humahuaca 4310. Pueden sacar entradas en el lugar o anticipadas por la red Eventbrite. Música. Donde anda a morir una heredera de una mujer, de una mujer muy hermosa, linda de... Siempre nos vamos escuchando buena música sefaradí, pero esta vez vamos a escuchar algo de Ritual Romagnota, del cual hemos traído buen material desde Yanina, así que vamos a escuchar algo más raro aún todavía de lo que es el ritual de los romagnotas, porque además vamos a escuchar dos alabanzas en griego. Yo me despido, mi nombre es Marcelo Benveniste, los espero como todos los viernes en una nueva edición de Sefarad Magazine Sefaradí por radiosefarad.com y los domingos a las 6 de la tarde por Radio High, la radio judía de Latinoamérica. Como siempre los esperamos en nuestro portal en sefarad.com y en todas las redes sociales. Digamos, antes de despedirnos, que a lo largo del programa, claro, escuchamos música instrumental de Mikis Theodorakis. Nos vamos ahora escuchando entonces dos alabanzas en griego de origen romagnota en la voz del Hassan Samuel Cohen de Yanina. Semanada buena. Δεκαπένεσεις επιθήκαν στον κόσμο ετούτον, την πέννησιν την πρώτη, την είπε ο Αδάμις τον καιρό που εσυμπαθίστη αυτουνού το φτεξίμο του. Κι ήρθε μέρα από το Σάμπαθ και απήντησε απανώθιον του. Πέννηση για την ημέρα από το Σάμπαθ. Την πέννηση την Δευτέρα την είπε ο Μωσέ ο προφήτης, βασιλεύς του Ισραήλ, με πνεύμα από αγιοσύνη έμπροσθε τον αφέντολο του κόσμου, Αδωνάη.